compas? ¿Cómo están? Quisiera no tener que hablar de este tema, pero sigue siendo bastante necesario porque algunos de ustedes siguen cometiendo algunos pecaditos fiscales. Y hoy vamos a hablar de uno que es muy común, que ya debería de estar erradicado. Sin embargo, se sigue utilizando esta figura y pues vamos a hablar de todas las implicaciones que tiene, los riesgos que se están corriendo por creer que nos estamos ahorrando unos centavos, pues estamos descuidando en realidad muchos pesos, y es tener trabajadores bajo la figura de honorarios asimilados a salarios, es decir, simular que tenemos una contratación ya sea profesional, de servicios profesionales, de actividades mercantiles, y en realidad pues se trata de trabajadores subordinados bajo nuestra tutela, nuestra autoridad, y pues eso está mucho más que platicado, pero aún así se sigue cometiendo esta práctica. Y entiendo que el dinero no crece en los árboles, pero para eso pues hay que asesorarse para buscar el cumplimiento con las autoridades fiscales que sea más de manera redituable, sin caer en figuras de simulación, sin caer en figuras de defraudación, que eso pues ponen más en peligro al empresario. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Porque es, además de que es un tema que se sigue dando, que sigue dando de qué hablar, es un tema de los que es más peligroso para el empresario, de los peores negocios en materia fiscal que puedes hacer. Negocio entre comillas es contratar trabajadores bajo esquemas de simulaciones de honorarios asimilados a salarios. Señores, recordemos que cuando tú tienes un trabajador a tu cargo, esta persona pues está vulnerable en cuanto a que puede enfermarse, en cuanto a que puede tener algún accidente laboral, en cuanto a que puede incluso ser víctima de la delincuencia organizada. Y sí, señores, existe una reforma a la Ley Federal del Trabajo de que esto puede impactar incluso al patrón si es que no lo tiene asegurado al trabajador. La Ley Federal del Trabajo contempla una serie de indemnizaciones en las cuales el patrón está obligado a resarcir, a cumplir, a pagar en caso de que sucedan ciertas eventualidades que afecten al trabajador. Estas, cuando uno inscribe a los trabajadores bajo el régimen obligatorio de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, estas son absorbidas por el IMSS, es decir, no son prestaciones, no todas las prestaciones del IMSS nacen por el propio IMSS, o sea, muchas de ellas se extraen de la Ley Federal del Trabajo y estas son absorbidas por el IMSS para precisamente, en dado caso que se presente una eventualidad, un accidente, Dios guarde, una muerte del trabajador, pues el patrón no tenga que responder con su patrimonio para cubrir esa indemnización, esa incapacidad, esa situación vaya que se pueda dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues por no querer hacer esta erogación, hacer este pago mensualmente de las cuotas obrero patronales, no querer hacer el pago del Infonavit, no querer hacer pago de estos impuestos relacionados con la seguridad social, pues muchos patrones contratan a trabajadores bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios, y cuando contratan bajo este esquema simulando una relación de otra naturaleza que no sea laboral, o sea, simulan que no es laboral sino que es mercantil, que es civil, pues entonces estamos poniendo en riesgo el patrimonio. Bueno, los patrones están poniendo en riesgo su patrimonio ante una eventualidad que muchas veces ni siquiera está bajo el control del patrón. Señores, te puede salir mucho más caro el caldo que las albóndigas. No es nada más la multa que te pudiera poner el Instituto Mexicano del Seguro Social, no es nada más las cuotas obrero patronales que pudieras pagar si te cachan en la movida. ¿Qué vas a hacer si tu trabajador se accidenta? ¿Qué vas a hacer si el trabajador, que porque tú puedes estar muy
muy seguro de que el trabajador, bueno, en tu domicilio no le va a pasar nada, tienes todas las medidas de seguridad industrial, pero bueno, el trabajador se puede accidentar de trayecto a tu trabajo o del trabajo a su casa. Eso está fuera de tu control. Sin embargo, pues ahí se puede originar un riesgo de trabajo. ¿Qué va a pasar si a tu trabajador saliendo de la oficina o queriendo entrar es víctima del crimen organizado? Bueno, pues todas esas son situaciones que te pueden repercutir. No están bajo tu control, pero te están afectando. Y el crimen organizado, si el trabajador es víctima del crimen organizado, te puede afectar a ti, patrón, que no estás para nada involucrado con el crimen organizado. Así es, te puede afectar. Entonces, hoy más que nunca tenemos que evitar estas prácticas que son nefastas en varios sentidos. Número uno, pues porque aquí hay una simulación, quiere dar una apariencia de algo que no es, y eso está pues tipificado como una defraudación. Si te cachan en la movida, ya no vas a hacer deducibles esos honorarios, te van a cobrar las cuotas omitidas, y además de las multas que pudieras por tener estas prácticas, si llega a pasar una eventualidad con este posible trabajador tuyo, vas a poner en riesgo tu patrimonio dependiendo de lo que determinen las autoridades si es que ocurre algún incidente. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues simple y sencillamente cumplir. Estas son obligaciones a las cuales no deberíamos de pensar siquiera cómo sacarles la vuelta a la obligación. Podemos pensar a lo mejor en cómo hacerlo más eficiente, sí, pero siempre pensando en cumplir con la autoridad. Este tema, la cuestión laboral, la cuestión de la seguridad social, es un tema muy delicado, el cual se tiene que abordar siempre desde la perspectiva correcta. Y recuerda, no hagamos que sea más caro el caldo que las albóndigas. Así que si quieres asesoría en ese tema, recuerda que estamos para ayudarte. Podemos apoyarte en que tu cumplimiento sea lo más eficiente posible, pero sin poner en riesgo tu patrimonio. Muchas gracias por prestarme tu atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Chao.